la demora. Parece que los barbios han puesto las orejas diferentes a uno, así que no agarra bien el micrófono. Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Saludar a nuestros visitantes y también a los que nos siguen por Facebook. Vamos a esperar un momentito, a ver, porque veo que las Biblias se están moviendo. Juan capítulo 8, verso 31, y vamos a leer hasta el 38. Y la palabra del Señor dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dios sea bendiciendo su palabra. Miren, hay una palabra aquí que me llama mucho la atención, y es la palabra discípulo. Me acuerdo una vez que yo conocí a una persona que trabajaba con computadora, y me gustó mucho cómo él dominaba el aparato, así como cuando el pastor domina aquí el tablet. Y le dije: quiero aprender, porque me emocioné, me gustó cómo él manejaba, y quería hacer lo mismo que él hacía. Y él marcó una cita conmigo y yo fui, pero cuando estuve ahí, él me enseñó cosas que no había visto que él hacía. ¿Y saben qué? Me desanimé rápido. Y me dijo: ¿sabes qué? No le estás tomando interés. No le estás tomando interés. Así también pasó otra vez. A mí me gusta tocar la guitarra, no sé a quiénes tocan la guitarra. Y me entré a unas clases para tocar guitarra, por cierto, con un hermano que toca muy bien la guitarra. Y dije: ahora sí voy a ser un alumno y dedicado a tocarla, para aprender a tocar guitarra. Y creo que, por cierto, lo he visto por ahí a mi profesor, que no creo que él se identifique como si yo fuera su profesor, ¿no? Como si yo fuera su alumno. No, porque también sucedió lo mismo que con la computadora. Estuve un tiempo de clase y después vinieron cosas en la vida, trabajo, y ya no me interesó mucho, y lo dejé también. Y lo dejé. Y aquí dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿cómo sé que soy discípulo? ¿Cómo es que sé que soy un verdadero discípulo? Quiero decirle, el mensaje se titula El veredicto de la verdad. Cada vez que me sucedió esto y yo dejé, había una verdad ahí en ello. Y la verdad era que yo no era un buen discípulo para aprender a manejar la computadora. Y tampoco fui un buen alumno para tocar la guitarra. Entonces la pregunta que nos debemos hacer esta mañana es: ¿soy discípulo?
Porque aquí todos nos llamamos cristianos, ¿no? ¿Usted es cristiano? Y si es cristiano, usted es un discípulo, ¿no? ¿Discípulo de quién? De Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, Jesús está haciendo una aclaración a muchas personas que habían escuchado el mensaje. Jesucristo en ese tiempo estaba lanzando su ministerio, habían milagros, señales, y lo que más asombraba en la gente es que él tenía autoridad para hablar la palabra de Dios. Pero dense en cuenta que comienza Jesús a decirle, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, podemos decir que la permanencia en su palabra determina que soy un discípulo. La permanencia en su palabra determina que yo soy un discípulo. Oímos el mensaje, creemos en el mensaje, nos emocionamos con el mensaje, lloramos por el mensaje, pero lo que va a determinar si soy un verdadero discípulo es que permanezco en la obediencia a su palabra, ¿no? Entonces, ellos creían, y creer es tener fe. Aquí el Señor nos está diciendo, la fe tiene valor en su palabra. Si usted no valoriza la palabra de Dios y no la obedece, probablemente no sea un discípulo. Ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían. De hecho, querían que Jesús se adaptara a sus expectativas de Mesías. Él aquí le está interpelando y está diciendo, oye, ustedes no han entendido mi mensaje. Mi mensaje va a ser que cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, y estaba hablando de morir en la cruz, si leemos el 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron. Pero parece que el levantarse, ellos pensaron que él iba a ser el Mesías victorioso. No el Mesías que iba a una cruz y moría. Y él estaba diciendo, oye, ustedes están creyendo, pero no están entendiendo el mensaje. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Cuántas veces vemos siervos de Dios yendo fuera de aquel mensaje central que es de la Biblia? Vemos un tsunami ahí y alguien, un siervo de Dios diciendo, entre comillas, diciendo, se detiene en el nombre de Jesús. Cuando en realidad el Señor es el que mandó el tsunami. Si se abocara a lo que dice la palabra, viéramos que en realidad ellos están buscando, como estos judíos, algo en Jesús que Jesús no iba a hacer. Jesús venía a morir en la cruz del Calvario y se lo estaba diciendo y ellos no estaban entendiendo. Y él le dice, si verdaderamente sois mi discípulo, prestad atención a lo que yo estoy hablando. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra del Señor nos hace libre. Lo que dice en su palabra nos hace libre. La fe es perseverante. ¿Somos perseverantes en la palabra del Señor? La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Solo los verdaderos creyentes perseveran en la palabra.
Solo los verdaderos, y cambiémosles ese creyente, solo los verdaderos cristianos perseveran en la palabra. Porque creyente cualquiera puede ser. Ellos creyeron. Y creyeron en el mensaje. Y se maravillaron. Pero no hacían lo que él decía. No creían. No le creían a él. No querían creer. Una forma de ver cuánto afecta la palabra en nuestras vidas, lo podemos ver en Lucas 8:15. Si quiere, no lo busque. Dice, más lo que yo hago es, más lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto entienden la palabra, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Él les estaba hablando a gente que no entendían las cosas espirituales. Creer en Él implica necesariamente entrar en una relación de discípulo. Y esto me hace mucho acuerdo a Pablo. Pablo tenía un discípulo, ¿no? ¿Qué es un discípulo? El Señor Jesús centralizó el discipulado en 12 personas, ¿no es cierto? Y fueron sus alumnos, pero no solo fueron sus alumnos, fueron sus amigos, fueron sus hermanos. Y es necesario que nosotros, por medio de la palabra, conozcamos a aquel que es verdad. Él es la verdad absoluta. Él es la verdad absoluta. Un discípulo verdadero profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra. Cuando leemos la palabra, ¿la estudiamos? ¿O solamente nos estamos alimentando de los cultos de jueves y domingo? ¿Usted está entrando en relación con su Señor por medio de la palabra? ¿La palabra está hablando a su vida? Se somete a la palabra y hace de ella la norma de su vida. Si no hay un sometimiento a la palabra, es muy probable que nuestra relación con Dios esté fisurada, no haya una buena relación, porque no vamos a entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Ahora un aspecto histórico, y dice, mire lo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando Jesús hace esta afirmación, el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Por eso es que ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La pregunta aquí, ellos no estaban esclavizados por los romanos, ellos no tributaban en aquel tiempo. Y antes de eso, ¿no salieron de Egipto 400 años esclavizados? Y se olvidaron de ello. Y si nos vamos al libro de los jueces, vemos cuánto pueblo esclavizó al pueblo de Israel. Y fueron esclavizados. Pero ellos están diciendo aquí, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, ellos pensaban que como los otros no tenían la ley, y como Dios se había provisto de un pueblo, los otros eran ignorantes. En Juan 7:49 dice así, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire ese concepto que tenía un judío al respecto de un gentil. Intentaron prender muchas veces a él.
los religiosos de aquel tiempo. Y ahora estos que creyeron que Él iba a ser su Salvador, que Él iba a ser el Mesías, que los iba a libertar de una esclavitud política en aquel tiempo. Y sigamos leyendo más adelante. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Miren, lo que ellos buscaban era una libertad política y ellos ser un gran pueblo y vivir acomodadamente, ser bendecido, porque la bendición estaba en la promesa de Abraham. Pero al rechazar al Hijo, ellos rechazaban inclusive su linaje y su descendencia. Pero Jesús va más adentro de aquello. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí el Señor Jesús está diciendo, oye, ustedes como pueblo están viendo y quieren ser libres de esto que ahora los asedia, y que era un gobierno político romano. Pero Jesús va más allá y dice, oye, el problema que ustedes son esclavos por causa del pecado, que no pueden ser libertos. Que no pueden ser libertos. Y lo hace de una manera universal. Porque pone a todo hombre. No hay hombre que pueda ser liberto del pecado por sus propias fuerzas o por mérito. O por cuánto es preparado intelectualmente, académicamente. O por cuán elevada tenga su moralidad. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo queda para siempre. ¿Saben qué? El pecado es el peor de todos los amos. Porque cuando usted peca y permanece en aquel pecado, el pecado se está enseñoreando de usted. Cualquier pecado que sea, se está enseñoreando. Se está enseñoreando. Aquí el Señor Jesús les está diciendo, oye, yo voy a ir a la cruz y solo por medio del sacrificio que voy a hacer en la cruz, es que ustedes pueden ser libres de este problema. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? El pecado. El mayor problema del hombre es el pecado. Siempre va a ser el pecado. Allá afuera enseñan y quieren mejorar una sociedad con economía, con educación. Pero ¿sabe qué? Todos esos sistemas, todas esas planificaciones acaban siendo erróneas y termina siendo un fracaso humano. Termina siendo un fracaso humano. Porque no se ataca de raíz. Y aquí el Señor Jesús le estaba hablando con verdad. La verdad absoluta estaba diciendo, oye, el problema de ustedes es que están esclavizados del pecado y yo vengo a libertarlos. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Saben qué? Le estaba diciendo, aunque ustedes son del linaje de Abraham, no significa que ustedes van a ir al cielo. Les está llamando esclavo y el Señor Jesús les hace acuerdo de que ellos son de la descendencia de la libre y no de la esclava. Pero Él está diciendo, ustedes son esclavos. ¿Y saben qué? Así esclavos, ustedes van a ser apartados de la casa, porque son esclavos. Así que si no creen en mí, si no creen en mi palabra, no va a haber libertad. Solamente por medio del Hijo es que hay libertad. Solamente por medio de Él
es que hay libertad. No hay otra opción. No hay otro camino. Solo por medio del Hijo es que hay libertad. Jesús en la cruz del Calvario castigó el pecado para que usted sea libre y viva en esa libertad. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Por la ley, por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice su palabra en Juan 1:17. La ley no nos hace libre. No, la ley no faculta al hombre para vencer el pecado, sino es Cristo Jesús y su gracia. Si creemos en el mensaje de la cruz y nos dedicamos en su palabra y creemos en su palabra, no solamente si creemos, sino si le creemos y obedecemos, ¿no es cierto? Porque una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. En este tiempo de pandemia, ¿cómo usted ha vivido? ¿Ha obedecido a las autoridades? Porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. En este tiempo de pandemia, ¿cómo ha movido Dios su estructura? Algunos han tenido tiempo para estar en casa y crear más lazos familiares. Algunos han tenido tiempo para poder escudriñar más en su palabra. ¿Hemos aprovechado el tiempo? Y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios haya cabida en usted. Le está dando el debido valor. No es tan solo leerla. Y cuando las estudiamos a profundidad, el que llegó a estudiarla queda ahí o va más adelante. Meditan la palabra, porque si ya la estudió a profundidad y no medita en ella y esa palabra no da fruto, probablemente usted va a ser alguien que tenga mucho conocimiento y se va a envanecer. Y cuando venga la verdad o alguien a hablarle de la verdad, van a actuar como ellos, diciendo, no, nosotros somos linaje de Abraham. No, me sé las 5 solas. Soy reformado. Soy de la línea reformada. No, yo soy arminiano. ¿Eso sirve? ¿Está cambiando tu vida la palabra? Y es que ahí tenemos que preguntarnos si estamos andando como verdaderos discípulos. Y esto nos lleva a un tercer punto, porque la palabra haya cabida en mí, tiene que hallar cabida en mí. No solamente leerla y estudiarla, sino también meditarla. Y al meditar usted reflexiona de qué la palabra quiere decirle. Y cuando usted la medita y dice, wow, estoy fallando en esto, estoy errando en esto. Y ahí comienza la palabra a dar fruto. Y nos vamos al tercer punto. La palabra determina lo que hago. Cuando usted ya meditó en la palabra, usted comienza a obedecerla. ¿Saben qué? Vivir una vida sin santidad pierde todo objetivo de un cristiano. Si no hay santidad en un cristiano, es como si fuéramos cualquier persona y probablemente no hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice que el vivir en santidad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad.
Y solamente por medio de la palabra de Dios es que podemos vivir en santidad. Podemos entender qué es lo que Dios le agrada. Y esto nos lleva a dar fruto de espíritu. Y cuando vivimos en santidad, comenzamos a vivir para su gloria. Comenzamos a vivir para su gloria. Fíjense que en el último verso dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí pueden ser dos cosas. El Señor Jesús se estaba refiriendo a que el Padre su Padre de ellos era el diablo. Pero también podemos pensar de que el Padre terrenal enseñaba cosas de este mundo que no eran espirituales. Ahora, la palabra nos lleva a relacionarnos más y mejor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Estamos cerca del Padre? ¿Estamos cerca del Padre? ¿No estamos relacionando? Y se trata de una relación íntima, personal, no solamente congregacional, sino en lo personal, en su hogar, en el trabajo, donde usted esté. Y para cerrar, quiero leerles Mateo 7, 21 al 23. Y dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Cuando usted está constantemente guiado por la palabra de Dios, usted vive una vida llena del Espíritu. Usted está sensitivo a lo que el Espíritu le está diciendo. Usted tiene recursos para poder contrarrestar el pecado. El Espíritu le hace acuerdo de aquella palabra y usted vence el pecado. El pecado tiene por costumbre crear malos hábitos. Desde que nacemos tenemos malos hábitos. Entonces la pregunta es, ¿somos verdaderamente discípulos? El veredicto de la verdad, ¿cuál sería ahora en su vida? ¿No estamos siendo engañados? Y me gustaría que usted reflexione en esto. ¿Somos realmente discípulos verdaderos? Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por su palabra. Gracias, Dios, porque usted nos da recurso precioso de poder tener una Biblia en casa, de poder escudriñar en su palabra. Te pido, Señor, que sea usted a cada día cambiando por medio de su palabra mi vida, nuestras vidas, Señor. Padre, que por medio de su palabra podamos romper argumentos y podamos no solo vencer el pecado, Señor, sino dejarlo, quitar, sacar el mal hábito. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra vida para que podamos vivir para tu gloria. Y así como usted vino a esta tierra para obedecerla y hacer la voluntad del Padre, nosotros queremos hacer su voluntad. Gracias, Señor, te damos, porque aún en nuestra
en nuestra indolencia, Señor, usted tiene misericordia y no nos da lo que merecemos, sino que aún nos instruye, aún persevera con nosotros, aún tiene paciencia y nos perdona. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.